Samuel, el capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 8 versículos, nada más. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Es una historia que todos conocemos y que yo quiero rememorar un poquito hoy para hablar de algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, de Efes-Damim. También Saúl, que era en ese momento el rey de Israel, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Me detengo un poco aquí. Los filisteos eran un pueblo invasor que venía posiblemente de Creta o de Chipre, es un pueblo de mar, que había intentado tomar el imperio egipcio y había sido rechazado, y entonces se instaló en lo que hoy es la Franja de Gaza, en ese lugar, y empezó a hacer fuerza para sacarle más tierra a los israelitas que tenían allí su reino. Entonces, los filisteos en este momento tratan de avanzar y en ese lugar se pone el ejército del rey Saúl para evitar la invasión, porque lo que están haciendo es invadir. Y entonces dice el versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Baldomero Fernández Moreno, que es uno de los grandes poetas argentinos, el poeta del sencillismo, que tiene muchísimas poesías y muchísimos libros, siempre se quejaba. Y se quejaba de que por más que escriba y que escriba bien, yo voy a ser siempre el que escribió 70 balcones y ninguna flor. Dice, voy a ser siempre ese. No se podía desprender de que la gente identificara su nombre con eso. El rey David fue un personaje multifacético, un poeta finísimo, lo tenemos en los salmos, 70 y tantos salmos son salmos escritos por David. Fue un líder carismático, fue un estratega militar excepcional y un político también excepcional. Él logró la unificación y terminar con la anarquía en Israel, pero siempre va a ser recordado por el que venció a Goliat. Es decir, siempre que se habla de David, se va a ese episodio. Siempre es el que venció a Goliat. Y lo que pasa es que la ignorancia convirtió lo que es historia en mito. Y en la Biblia se menciona esto que nosotros hemos leído y es todo lo que sabemos acerca de Goliat. Pero sin embargo, usted tome cualquier libro escrito para chicos sobre Goliat y lo presentan como un gigante de 30 metros de alto y un David chiquitito así allí, ¿no? Es decir, ha entrado el mito dentro de todo esto, lo han convertido una historia en mítica. En la Biblia se menciona varias veces a los anaseos, y los anaseos, se los menciona como los hijos de Anac, por eso anaseos, eran hombres de tremenda estatura. Había allí en Israel una cultura megalítica que quedan testimonios de que había mucha gente de una gran estatura por alguna tara genética. Pero los arqueólogos que trabajaron en la zona dicen, estos gigantes de la Biblia que aparecen allí, siempre vinculados al pueblo filisteo, es justamente la degeneración que tuvo alguna familia de esa raza. Tal vez algunos piensan
por la endogamia, menciona, por ejemplo, que había algunos que tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y se piensa que esa era una tara genética de la zona que producía gigantismos, anomalías físicas, y que los huesos de estos no eran muy consistentes. En general, los que tenían esa gente, o los que tenían esas personas de una gran estatura, los arqueólogos han descubierto muchos vestigios arqueológicos de que aparecen armas que no las puede tomar un hombre común, y aparecen elementos que hablan de la altura de la persona como una altura anormal. Por ejemplo, las camas que han aparecido de bronce no son para una persona normal, son para una persona mucho más alta. Los arqueólogos descubrieron bastantes cosas acerca de ellos, por eso sabemos esto, y por supuesto que se debe haber extinguido, aunque de vez en cuando aparece algún caso de gigantismo en medio nuestro. ¿Qué hacían estos pueblos cuando tenían esta gente así? Sabían que esta gente impresionaba mucho. Entonces los mandaban delante porque producían una impresión tremenda, sobre todo en esa gente que no tenía la preparación que podemos tener nosotros en cuanto a los conocimientos de biología, de historia, de antropología y todo, ¿no? Claro, aparecían estos hombres y los ponían armados y los ponían delante y la gente se asustaba. Es decir, los usaban psicológicamente. Cuando el pueblo de Israel está volviendo del Éxodo, atraviesan el desierto para llegar a la tierra prometida, y dice que cuando llegaron a esa tierra, ellos iban con toda la idea de vamos a llegar a la tierra que es nuestra, porque era por herencia de ellos, iban a construir casas, iban a plantar viñas. ¿Por qué? Porque no era un pueblo nómada. Entonces, como era un pueblo nómade, entonces hacía esto, pensaba en esto. No era un pueblo para vivir siempre en el desierto, así que atravesaron el desierto, llegaron allí. Dice que antes de entrar mandaron 12 espías para que vieran la tierra. Y cuando vieron la tierra, vieron a los hijos de Anac. Es decir, vieron que había gente grande. Y los 10 de los 12 espías vinieron y dijeron, no, acá hay gente tan grande que no vamos a poder con ellos. Y le transmitieron esto al pueblo. Y el pueblo empezó a llorar y a decir, no podemos, no podemos, no podemos. Y los vencieron sin mover un dedo. Simplemente mostrando a estos hombres que estaban ahí en el medio. Ellos lo vieron y tenían ese tipo de victoria. Las victorias que no hacían la batalla, pero sí la impresión que causaban era tremenda. Cuando nosotros miramos esta historia y lo vemos a Goliat que sale, se hace una descripción de cómo iba vestido, con un casco de bronce, con una cota de malla. Las cotas de malla y los cascos de bronce formaban parte de la industria que tenían los filisteos, que además, muy avanzados, ya tenían la tecnología del hierro ellos. Este dice que tenía la cota de malla, las grebas que cubrían sus piernas también de bronce, y una jabalina de bronce, y después se menciona cosas de hierro que estaban allí. Y los sacaban y los desafiaban. Y los desafiaba algo que era muy típico de esa época y que siguió siendo también un problema, a veces, una forma, también durante la Edad Media. Que sacamos un paladín delante y que se pelee con el paladín del otro lado. Entonces no hacemos la guerra. El que gane, quiere decir que cuando sacaron a este paladín dijeron, si alguien vence a Goliat, entonces retrocedemos. Pero si él vence, entonces tomamos la tierra y la invadimos. Y el desafío que hicieron era ese, pero claro, pusieron uno de estos hombres grandes que impresionaban. Y esos hombres impresionantes como muchas veces no hacían nada, muchas veces no llegaban a la batalla. Y si ustedes leen detenidamente el capítulo, 40 días estuvo el ejército de Saúl parado sin hacer nada.
Quiere decir que en cualquier momento daban media vuelta y se iban. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo frente a esto. Fíjense que el rey Saúl era un general que siempre había sido un general victorioso. Había vencido a los moabitas, había vencido a los amonitas, a los reyes de Edom, a los amalecitas. Es decir, era un general victorioso realmente. Y sin embargo no tomaba ninguna medida porque se había asustado. ¿Por qué? Porque había alguien que los desafiaba y los intimidaba. Yo cuando leo esto pienso que nuestra vida también es una continua lucha. Todos sabemos que la vida es una lucha, hablamos de la lucha por la vida, pero a veces en nuestra vida se presentan gigantes, se presentan cosas que nos intimidan, se presentan problemas que son más grandes que nosotros, se presentan circunstancias que nos abruman. Son los gigantes que vienen a la vida. A veces son gigantes económicos que nos traen problemas por ese lado, laborales, familiares. A veces son problemas físicos, problemas de salud. Pero muchas veces llegamos a ese momento en que nos damos cuenta que nuestras fuerzas en ese momento no alcanzan. Hay problemas que son manejables en nuestra vida, que buscamos soluciones, que buscamos caminos, pero hay otros que no son manejables, no los podemos manejar nosotros. Y son problemas que son como los gigantes, llegan, impresionan porque nos damos cuenta de nuestra impotencia humana. El arma más poderosa que tiene el enemigo para destruir nuestra vida espiritual es el desaliento, desalentarnos, es el decaimiento de nuestro ánimo, es sentir que hemos perdido las fuerzas, que no tenemos las fuerzas suficientes como para llevar esto adelante. El gigante desalentó al pueblo, así como los otros gigantes desalentaron a los israelitas que venían para instalarse en la tierra. El arma tremenda del desaliento. El desaliento como una trampa para el hombre. Ustedes saben que allí los puritanos tuvieron un gran escritor que era el que escribió no solamente el del Paraíso Perdido, Milton, sino Bunyan, que él escribió El Peregrino. Y ese Peregrino es un libro típico de los puritanos, usa una cantidad de cosas simbólicas, ¿no? El cristiano va, sale, lucha y se encuentra con personajes todos simbólicos, ni siquiera tienen nombre, tienen el símbolo nada más. Los titulan con el símbolo de lo que son. Y hay un momento en que el cristiano llega y se enfrenta con un gigante. Y el gigante dice, el nombre del gigante era desesperación. Y la esposa dice, se llamaba desconfianza. Y lo encierran en el castillo de la duda. Y se cae en el pantano del desaliento. Es decir, él habla simbólicamente de lo que pasa cuando sucede esto. Que entramos en un estado de desesperación muchas veces, pero siempre de desconfianza, de duda, y finalmente caemos en un pantano donde después no podemos salir. Sentimos que estamos atrapados allí. Hemos caído en el pantano del desaliento. ¿Cuál es el camino de salida? En primer lugar, no hay que intimidarse, por grande que sea el problema que tenemos delante. Es cierto que la lucha no es fácil, que nos sentimos impotentes, pero no tenemos que intimidarnos porque nos puede pasar como el ejército de Saúl, que se plantó allí y tenía el desafío y no se animaba a enfrentarlo. No encontraba el camino. Creyó que realmente estaba vencido. En cualquier momento ese ejército retrocedía, en cualquier momento, porque no encontraban la clave de esto. El que encuentra la clave es David. David es un jovencito, no tiene experiencia militar, no había enfrentado nunca a un hombre en batalla, no tenía apoyo a su alrededor y había desaliento y lo tratan de desalentar a él también.
No, no, pero tú eres un muchacho joven y eres chico, y este es un gigante, y este es un hombre avesado en la batalla. ¿Cómo saben si recién lo conocían? Pero empezaron a sacar conclusiones acerca de Goliat, ¿no? Este es un gigante poderoso y te va a vencer. Y no solamente estaban desalentados ellos, sino que cuando aparecía alguien que decía, tenemos que ir adelante, lo desalentaban también. Porque el desaliento es contagioso. Basta con que uno se desaliente para que empiece a desalentar a todos los que tienen alrededor. Y su visión pesimista de las cosas empieza a afectarnos a nosotros, porque está desalentado y reparte desaliento, y lo reparte ese desaliento alrededor. David les contestó a todos los que decían no puede, y que lo trataban en alguna forma de cambiar la forma de pensar de él, les dijo, el Señor entregará hoy a este gigante en mis manos. Es decir, había una fe inquebrantable. Y cuando él se presenta frente a Goliat, y Goliat trata de impresionarlo y de disminuirlo, diciendo, pero ¿cómo vas a venir a mí así? ¿No? Él le dice, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Y yo te venceré. Dios era importante en la vida de David, y la vida espiritual era muy importante en la vida de David. Nuestra vida espiritual tiene que ser muy importante en la lucha por la vida, porque nosotros no tenemos solamente una religión para celebrar los domingos, tenemos una fe para vivir todos los días de nuestra vida. Y si tenemos esta fe para vivir todos los días de nuestra vida, entonces eso tiene que tomar suma importancia y tiene que ser un factor determinante en cada uno de los problemas. Factor determinante, ¿por qué? Porque los problemas aparecen en todos lados, pero casi siempre recurrimos al recurso espiritual a último momento. Es decir, cuando ya el agua llegó hasta el cuello, entonces decimos, ahora, Señor, sálvame. Es como una película que vi que me quedé muy impresionado con esa escena, donde era la historia de un avión. Ya no veo más esa película porque impresionan tanto que después hay que subir a un avión. Pero interesante, porque hablaba de cómo ese avión perdía todo contacto y hay un momento en que el piloto mismo no sabe cómo salvar al pasaje y a todo, y dice, ha llegado el momento de rezar. Es decir, en ese momento empieza Dios a buscarse la presencia de Dios como presente. David tenía la presencia de Dios presente siempre en su vida. Y porque tenía una vida, la presencia de Dios siempre presente en la vida, en ese momento, él se dio cuenta que tenía un recurso poderoso, porque tenía una experiencia personal con Dios. Y a lo que nos desafía siempre la palabra de Dios es a tener esa experiencia personal en los pequeños problemas de nuestra vida, para que cuando lleguen los grandes problemas, sepamos cómo manejarnos en nuestra relación con el Señor. Cuando David explica por qué él confía en que va a vencer, él le dice, tenía que cuidar las ovejas de mi padre, y a veces venía un león y un oso, y yo sabía cómo sacármelo de encima. Entonces dice, el Señor que me protegió en ese momento es el que me va a proteger ahora también. El otro problema era un problema mínimo, porque en definitiva, si no podía sacar al oso, lo único que perdía eran algunas ovejas que el oso se iba a comer, nada más. Ahora estaba frente al gran problema. Y ese gran problema necesitaba de la presencia de Dios. Y entonces él dice, yo creo y confío en el Señor. Yo creo y confío. Hermanos, no es cuestión de creer solamente, es cuestión de confiar. Y hay una diferencia entre creer y confiar, ¿no? Creer es una aceptación simplemente intelectual. Creo. Ustedes se encuentran con gente que dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo que Dios existe, punto. Ahí se terminó la credulidad. El asunto es si yo confío realmente en el Señor, si realmente estoy buscando y creyendo en el poder de Dios y confío en lo que Él hace. David no solamente creía, él confiaba en el Señor y lo demuestra porque él sale a enfrentar a Goliat. Cada gigante que desafía nuestra vida, mi hermano, desata una lucha de tipo espiritual. Desata una lucha de tipo espiritual. No te ha desafiado a ti, ha desafiado al Dios en quien crees. Lo ha desafiado.
para mostrarle que no eres tan dependiente ni fiel como Dios cree. Es un desafío directo. Y por eso cuando hay problemas es cuando nosotros tenemos que tomar el asunto de nuestra vida espiritual muy, muy en serio. David ese día creyó y venció. No voy a entrar en detalles porque todos conocemos la historia. Venció. Y venció sin tener más armas que una honda y 5 piedras. Y le tuvo que sacar la espada al gigante para agarrarla y cortarle la cabeza porque si no, no podía hacerlo. Y allí realmente cambió la historia del pueblo de Israel. Allí sintió realmente el poder de Dios y que había un hombre de Dios entre ellos, porque él sí los había podido llevar a la victoria. Y lo pusieron por encima de todo, incluso por encima de Saúl. Acá hay un hombre con autoridad espiritual. Tal vez no tenía autoridad militar todavía, pero tenía autoridad espiritual. Y porque tenía autoridad espiritual, entonces pudo reunir después al pueblo. Venció al gigante. Si usted va al final del libro de Samuel, se lo va a encontrar a David viejito ya. Y aparece otro gigante en su vida. Y esta vez casi pierde la batalla. Lo tienen que salvar los que están alrededor. Yo digo, no le faltaba fe a David, no le faltaba fe en ese momento. Pero ahí aprendió otra lección, que estaba aprendiendo en su vejez, que no nos podemos bastar siempre en nosotros mismos y que necesitamos muchas veces que otro nos ayude. El primer gigante lo pudo vencer, el segundo casi lo mata. Y lo salvaron algunos de los que estaban con él. Y le dijeron, no, esta batalla no es para vos ya. No tenés ni la fuerza para hacer esto, pero estamos nosotros para cubrirte. Y esto es importante. Es importante que él entendió en un momento difícil de la vida que él necesitaba de la comunión de los otros para sostenerse en ese momento. Hay muchas cosas que pueden desalentarnos, pero no hay motivos para permanecer desalentado. Escúcheme, hay muchas cosas que pueden desalentarnos, pero no hay motivos para permanecer desalentado. Alguien dijo, Dios decide por lo que vamos a pasar, pero nosotros decidimos cómo lo vamos a pasar. Dios decide por lo que vamos a pasar, pero es Dios pero somos nosotros los que decidimos cómo vamos a pasar eso. Dios nos manda algo, pero el asunto es cómo lo encaramos nosotros. Cada uno elige su camino emocional y espiritual en la lucha. No caigamos en el desaliento, no bajemos los brazos. El Señor está con nosotros y si el Señor está con nosotros, podemos ir adelante. El profeta Isaías recibe un mensaje de Dios para un pueblo que estaba cayendo ya en el desaliento. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los corazones apocados, esforzaos y no temáis, porque Dios mismo vendrá y os salvará. Para vencer tenemos que fortalecer nuestras manos, obrar, afirmar las rodillas, estar de pie, enfrentar lo que está a nuestro lado. Y no pensemos que vamos a vencer nosotros. Dios mismo nos va a dar su victoria sobre este problema. Espero que todos los que estén luchando ahora con gigantes puedan afirmarse en el Señor y que esta palabra de esta mañana les pueda servir de aliciente y de consuelo. Nos vamos a poner de pie. Padre, te damos gracias por el encuentro de esta mañana. Te damos gracias porque hemos podido recordar al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque hemos vivido la comunión con nuestros hermanos
Te damos gracias porque hemos podido alabar tu nombre y te agradecemos porque hemos podido abrir tu palabra. Señor, fortalécenos espiritualmente para que podamos llevar a cabo la lucha sabiendo que tú eres decisivo para nuestro triunfo. Y por eso nos ponemos en tus manos. Recibe, Señor, en esta mañana toda nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar la última canción de hoy, que es sublime.